novela ya leída y subrayada por mi papá, era como volver a conversar con él a través de la historia del libro. Era como si lo estuviéramos leyendo y comentando juntos en la finca, como habíamos hecho muchas veces en la vida, de una hamaca a otra, por las tardes, o en el cuarto de ellos, que había sido el mismo de los abuelitos, o en el comedor durante tantos almuerzos de la tarde. A veces me detenía en la lectura para pensar en la historia e imaginarme las situaciones de lo que estaba leyendo. Mientras tanto, sacaba un brazo por un lado de la hamaca, acariciaba el lomo de Gaspar con la mirada perdida en la oscuridad, sin ver nada, alejada del mundo, esas cosas que nos pasan cuando leemos un buen libro y los propios pensamientos flotan, arrastrados por las ideas escondidas en la escritura, como dos nubes distintas que se juntan y se mezclan en el cielo. A veces incluso se ennegrecen y salta un relámpago, palpita un trueno en la frente, llueve, lloramos, se toca una cuerda honda que no sabíamos tener tensa dentro del pecho, en la mitad del cuerpo. Leí hace poco no Cumbres Borrascosas, sino Jane Eyre, que me encantó y que es en el campo inglés. Y bueno, ese tono de las novelas de las hermanas Bronte me gusta mucho. Son de verdad las representantes de la gran novela del siglo XIX en Inglaterra. Yo no aspiro a tanto, ojalá pudiera yo llegar a esas cumbres, ojalá que no borrascosas, pero sí hay algo en común, tal vez, y es que el mundo se ha urbanizado rápidamente en los últimos decenios, y tal vez nosotros en Antioquia estamos más cerca en el tiempo, en la historia de ese mundo rural, de lo que puede estar ahora un inglés o incluso ustedes los mexicanos. Yo sí quería hablar de ese paisaje, de esa zona. Sí quería que mis personajes hablaran del sitio con el que tienen una conexión corporal, vital, como de su historia personal más íntima, del sitio donde se enamoraron, del sitio donde vivieron sus experiencias más amargas, pero también más dulces, de sexo o de violencia. Y como tú dices, pues la finca es la verdadera protagonista del libro. La finca, el paisaje, el pueblo, el sitio cerca de esa finca, el sitio urbano cerca de esa finca, que de todas maneras es un pueblo pequeño. ¿Por qué? Pues porque esa es mi experiencia rural, esa es mi experiencia de la vida. Yo he vivido siempre en ciudades, yo he vivido en grandes ciudades, la primera ciudad grande en la que viví fue precisamente el DF, pero después viví en Boston, viví en Turín, viví en Madrid, viví en Berlín, y en todas las ciudades en las que yo he vivido, mi nostalgia, mi dolor por la lejanía, era siempre por ese paisaje, el paisaje de la oculta, era esa región en las montañas de Antioquia, esa región muy verde, muy lluviosa, con lagos, con animales, con cafetales, la región donde yo iba con mi abuelo de niño y no podíamos entrar en automóvil, había que entrar a caballo. Y para mí esos largos trayectos a caballo, conversando a través del campo, tienen una relación muy íntima conmigo y con mi pasado. Entonces yo quise trasladar esa experiencia de esa finca, de esa tierra, a una novela, traducir esa memoria mía a una novela, pero traducirla a través de la historia de tres hermanos. Yo creo que todas las personas, yo creo que todos nosotros tenemos algún sitio, un barrio, una calle, una casa, algún sitio que consideramos que es el nuestro, con recuerdos buenos o malos, pero que es como del sitio de donde venimos. De hecho, el epígrafe de la novela, uno de los epígrafes de la novela es de un poema largo, extenso, muy bonito, de Dulce María Loinaz, y en ese poema la voz que habla es la voz de una casa,
la voz de una casa que está siendo tumbada para hacer un edificio. Yo no quise hablar de esa experiencia urbana de la casa, que emotivamente se parece mucho, sino la experiencia de una experiencia más antigua, la experiencia de unos colonos que probablemente llegaron de España, algunos de ellos incluso judíos, es lo que se dice en la familia, conversos, y llegan a un pueblo y a cambio de trabajo les dan una parcela de tierra. No es la historia del conquistador que llega a matar indios y a apoderarse de la tierra. Es una historia que en Antioquia sucedió, de unos colonos pobres que se vuelven campesinos y les dan tierra. Y esa tierra que obtuvieron mis antepasados, y que fue así, es la que les permitió, pues, primero salir de la miseria, ser campesinos esforzados y pobres, pero salir de la miseria. Mi abuelo casi logra ir a la universidad, pero no lo pudo hacer porque su padre, mi bisabuelo, se murió muy joven de tifo. Entonces él tuvo que volver a la finca a producir el sustento de la familia. Y mi papá es la primera generación que gracias a esa finca logra ir a la universidad y ser médico. Y salir de esa condición tan dura que es la condición del campesino. Decidí más bien partirla en tres voces muy distintas. Y en tres voces que, como es una novela muy de mi experiencia, como quería borrar las huellas de mi experiencia, lo que hice fue apoderarme de la voz de dos mujeres muy distintas. De una mujer muy tradicional, muy conservadora, que vive como vivían nuestras abuelas. Repartí papeles, repartí en Pilar la voz de la tradición y tiene su propia voz, en Eva la voz de la mujer nueva, en Antonio la voz de la historia y la voz de una familia distinta, de un hombre que se casa con otro hombre. En fin, cada uno también quise que representara formas familiares nuevas. Aunque la novela es una novela en el campo, una novela rural, los protagonistas viven en la ciudad y forman familias, tipos de familias muy contemporáneas. Y al mismo tiempo, pues, reflejé algo que seguramente en México no sienten, pero que en los antioqueños es muy importante, y es que es ese deseo por tener siempre un pedazo de tierra. Los antioqueños queremos siempre tener dónde caernos muertos, y los pobres, la clase media, los ricos, los mafiosos, los políticos, los industriales, todos cuando conseguimos algo de dinero compramos una tierra. En realidad yo estuve bloqueado mucho tiempo para escribir otra novela. Un poco, supongo que la sombra del olvido que seremos afectaba, pero lo que afecta es como encontrar una voz y algo de lo que yo no me avergüence. Lo que sí podía hacer era tratar de buscar en mi memoria íntima, en mi memoria familiar, algo que fuera, aunque no tuviera la fuerza dramática de un asesinato, tuviera la fuerza auténtica de un amor sincero por algo. Y en este caso era un amor sincero por un paisaje, por una tierra, por un pasado.